Ponelo, que lo vean. Sí, este encendido es para la elevación de las almas de todos los soldados caídos en todas las guerras de Israel, desde el establecimiento del Estado, desde la guerra de la liberación en el año 48 hasta nuestros días, y también en recuerdo de todas las almas caídas en los atentados terroristas en contra de nuestro pueblo. Bezrat Hashem. Amén. Señor. Amén. Ahí va. 5. No, después, ahí va. Así se puede. Préndalo usted. La puerta cierra para que no se apague. Muy bien. Entonces, vamos a decir un Teilim. Leilui Nishmat. Shel Ma'alot. Esainai Learim. Me'ain Yavo Ezri. Ezri Me'im Adonai. Yoseh Shamayim. Ba'aretz. Al yiten lamot raglecha. Al yanu shomrecha. הנה לא יענו מלוישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש ברקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מקרבה, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Que Hashem, Bezrat Hashem, cuide a todos los hayalim que están en todos los frentes de Eretz Israel, que están en el Líbano, que están en Judá Beshomrón, Judea y Samaria, que están en Gaza, que están en la franja de Gaza, y en todos los lugares, en el aire, en la tierra y en el mar. Que Hashem los cuide constantemente. Amén. Amén. El mes de Nisan y los días de la cuenta del Omer son días donde Akadosh Baruj Hu comenzó un proceso de redención desde la salida de Egipto, Pesaj, continuando durante una semana cuando llegamos a Yam Suf, al Mar Rojo, y luego la finalización del proceso es Matan Torah, es la entrega de la Torah en Shavuot. Pero el final del proceso en realidad es después de 40 años, cuando, a pesar de que tendría que haber sido más rápido, pero por el pecado de los Meraglim, de los espías, nos tardamos 40 años hasta que llegamos a Eretz Israel. Y logramos, con nuestro general y dirigente Yoshua bin Nun, conquistar la tierra. Interesantemente, en nuestros días, los días del regreso del pueblo de Israel a su tierra también caen más en esta época. Sí, los días conmemorativos del Estado de Israel son al final del mes de Nisan, el día del Holocausto. Al principio del mes de Iyar tenemos Yom Ha'atzmaut, y más adelante, luego de unas semanas, tenemos Yom Yerushalayim, el día de la reconquista de Yerushalayim, que volvimos al Kotel, que Hashem nos regresó los... Cierra la puerta por la calle. Que Hashem nos regresó Yehudá, Shomrón, el Golán, las alturas del Golán. Bezrat Hashem, que Gaza también vuelva a ser de quien corresponde, que es del pueblo de Israel. Dentro de estas fechas, en estas semanas, tenemos días de recuerdo, que son días de recuerdo triste, que es el día del Holocausto, y es el día del recuerdo de los soldados, que es hoy, y tenemos días de alegría, Yom Ha'atzmaut y Yom Yerushalayim. Este día, el día del recuerdo de los caídos, de los Kedoshim, que cayeron en las guerras de Israel,
En un principio se fijó para el 4 de Iyar, pero como ya explicamos, este año Yom Ha'atzmaut cae el 5 de Iyar, que es Shabbat, pero en Shabbat no se hacen los festejos y se adelantaron al día de mañana, al jueves, y generalmente el día de Yom HaZikaron es un día antes de Yom Ha'atzmaut, y por eso hoy, que es la víspera de Yom Ha'atzmaut, se conmemora este día importante. El hecho de que tenemos estos dos días juntos, el día del recuerdo de los soldados caídos en la guerra y el día de la independencia, no es casual, sino que viene a enfatizar el hecho de que gracias, por supuesto, primeramente gracias a Kadosh Baruj Hu, todo es gracias a él, pero Akadosh Baruj Hu tiene sus shlichim, tiene sus emisarios, y los que Baruch Hashem nos permitieron poder vivir en esta tierra, poder ahora estar estudiando aquí, estudiando Torah, poder ir al Makolet o al súper a comprar comida y poder ir por las carreteras y por los trenes y por los autobuses y por todo lo que tenemos, es gracias a personas que entregaron su vida y lucharon para que eso pueda suceder. Y estos son principalmente los soldados que lucharon hasta nuestros días y siguen luchando en estos días para que nosotros podamos estar aquí y vivir en tranquilidad. Una pregunta, ¿cómo fue definido los días o decidido que estos serían los días de celebración? Bueno, el 5 de Iyar se fijó en base a que ese día fue la declaración de la independencia. Okay. El 4 de Iyar se fijó como una especie de día anterior en recuerdo de los caídos en la guerra, y desde ese momento se fijó de que ese va a ser el orden, ¿sí? Primero se recuerda a los caídos y luego se entra en la independencia. El recordar a los caídos en la guerra viene a enfatizar el gran milagro de este estado, que como dice el dicho, este estado no fue recibido en una fuente de plata con tanta facilidad, sino con mucho esfuerzo, con mucho sudor, lamentablemente con mucha sangre de nuestros queridos soldados, y por eso, a pesar de que Akadosh Baruj Hu nos regala y nos da esta tierra, pero nosotros pagamos, ¿sí? Aquí nada es gratis, y el pago es un pago con almas que luchan para que podamos tener lo que tenemos. Y en el momento que uno paga, le da más valor a lo que tiene. Cuando uno recibe algo de regalo, por ejemplo, cuando uno recibe una herencia, entonces generalmente la gasta más rápido porque no tuvo que esforzarse para recibirlo. Pero cuando uno se esfuerza y trabajó para recibir lo que recibe, entonces las cosas son diferentes. La finalidad de este día no es despertar la tristeza o bajar nuestro ánimo, sino que al recordar a los soldados caídos tenemos que entender la grandeza de esas personas. A veces los actos conmemorativos provocan tristeza y es normal. Padres que perdieron a sus hijos, hijos que perdieron a sus padres, esposas que perdieron a sus esposos. Es simple de que eso provoque congoja y tristeza. Pero tenemos que entender que el motivo principal de esto no es entristecernos, porque eso no nos lleva a cosas buenas. Cuando nosotros estamos frente a una tumba o a un soldado caído o en algún cementerio o en algún acto conmemorativo,
eso tiene que provocar entender la magnitud de lo que tenemos y la magnitud de aquellos que lucharon para que podamos tener lo que tenemos. Cuando yo veo un soldado, cuando escuchamos de soldados que luchan, de soldados que caen, cuando a uno no le toca en lo cercano, en lo personal, entonces no siempre uno siente algo especial. Pero en este día posiblemente nos tenemos que elevar a la envergadura de entender la grandeza de aquellos que entregaron su vida por esta tierra, por este estado, por este pueblo, y entender la importancia de Mesirut Nefesh. Nuestros Jajamim ya hablan de la grandeza de las personas que entregan su vida por el pueblo de Israel. El Kiddush Hashem, la santificación del nombre de Hashem, de aquellos que entregan su vida para salvar y para resguardar a la gente de su pueblo. La persona que entrega su vida para el pueblo de Israel y para su tierra, su nivel es incalculable. Y no hay algo que sea más elevado. Jajamim nos cuentan en el Talmud que la hija de uno de los reyes romanos, de los emperadores romanos, fue encontrada muerta. Y por supuesto, cuando los enemigos de Israel y los antisemitas encuentran a alguien muerto, ¿quiénes son los culpables? Los judíos. Los judíos. Fue ocupado también por el apagón en Portugal, en España. Nosotros tenemos la culpa de... también los judíos. Ya fe. No sabía. España lo que más tiene es islámico y le echan la culpa. Claro, no sabemos que eran tan poderosos así. Entonces, Jajamín cuentan de que los romanos culparon a los Yehudim y quisieron castigar a todos. Cuenta la Gemara que se levantaron dos Yehudim, dos hermanos, Lulianos y Papus, que como ven no tenían nombres muy hebreos, pero para salvar a los Yehudim, ellos se entregaron y se culparon a ellos mismos para salvar a los demás. Ellos no eran culpables. ¿Qué trataba de cerrar? Ta'anit, Daf Yudchet, hoja 18, Amud Bet, lado 2. Y el César, por supuesto, mató a estos dos hermanos y de esa forma se salvó el pueblo de Israel. Sobre estos Yehudim está escrito: Jajamim dijeron, no hay una criatura que pueda pararse con ellos en el paraíso, en el Gan Eden. O sea, ellos están en el lugar más alto. Aquellos que entregan su vida por Am Israel. ¿Qué podemos decir de los soldados que salen a luchar por su pueblo, por su tierra, en nuestra generación? Desde la primera guerra de la independencia hasta nuestros días. Y mucha gente que en esta misma guerra, inmediatamente cuando escucharon que empezó la guerra, tomaron sus aviones de donde estaban, Sudamérica, Europa, lo me llané en dónde, y salieron en sus aviones para llegar aquí y ponerse la ropa del ejército y salir a luchar en contra de sus enemigos. Gente que teóricamente no tenía que venir. Y cuando en general
durante los años Bonagui tranquilos, los que podamos encontrar aquí en este país. Ustedes saben de que aquí en Israel los soldados luego de servir tienen que cada año hacer miluim. ¿Cómo se dice miluim? La reserva. Reservistas. Ya fe, tienen que hacer miluim. Entonces se hace un cálculo de que del 100% de los que llaman generalmente aparecen un 50% en épocas normales. Este no puede venir por un motivo, el otro está enfermo, el otro yo qué sé, ya fe. Y aquí, cuando fue esta guerra, la guerra que estamos viviendo ahora, ¿saben cuánta gente se presentó de los que se tenían que presentar? 120%. Incluyendo la gente que vino de Hutzlaretz, de la diáspora, que estaban en sus paseos o en sus estudios, o no me sé en qué estaban, pero en el momento que escucharon de que la tierra de Israel está en guerra, dejaron todo, compraron su pasaje y vinieron a Israel a luchar por su pueblo. Y por eso todos aquellos que murieron en esta guerra están en la misma categoría de lo que acabamos de decir. Pero con una diferencia. ¿Saben cuál es la diferencia? Que en el ejemplo de los romanos, estábamos sometidos por los romanos y no teníamos de otra, entonces, bueno, ellos entregaron su vida. Pero aquí, estos soldados vienen a representar a un país soberano que tiene ejército y que cuando lo atacan sale a defenderse y a acabar con el mal. Tenemos que recordar algo muy importante que sucedió en esta época, que es algo que es relevante no solamente para estos días. El pueblo de Israel hoy en día está luchando en contra no solamente del Hamas. El Hamas es una de las, ¿cómo se dice? De los brazos, de los tentáculos del pulpo iraní. Las cabezas de la hidra. Les digo, el Hamas, el Hezbollah, los Hutim, los hutíes ¿sí? Y los países, Siria, etc. Y hace unos meses, cuando el primer ministro de Israel, Netanyahu, que Dios le dé salud y lo cuide para hacer las cosas bien, se presentó al Congreso americano y dijo: nosotros hoy el Estado de Israel somos la punta de la lanza que está luchando el bien por el mal, en contra del mal. Esas fueron las palabras que utilizó. Y esa lucha no es solamente nuestra, sino que representa a toda la civilización. Porque los europeos todavía no se entendieron, no se enteraron. Ni se enterarán, Canire, o cuando se enteren ya va a ser demasiado tarde. ¿Sí? Que lo que los árabes quieren hacerle a los judíos, le van a hacer a los europeos. Y ahí se lo van a hacer muy pronto, se lo van a hacer muy pronto. Pero con una diferencia. Que los jóvenes en España y en Inglaterra o en Portugal, creo que no están muy emocionados de ir al ejército, ¿no? ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? En España no hay ejército. Ah, ¿no hay ejército? Es voluntario. No, es voluntario. Es voluntario, pero no Es voluntario, es voluntario. Es Es voluntario. que no quiere innovar. Es voluntario. No, pero esas son pura Pero no es voluntario. pura de cartón nomás. Le dan una pistola y se le para en la pierna. O sea, no es que... Lo mismo en Ecuador, ¿no? Permite, o sea, estaba hablando de los soldados que están en reserva. Sí. Yo me acuerdo cuando hubo la guerra de Irak, que yo llamé a la embajada, como tantísimos llamamos, Sí. y le dije a la embajada: un momento, mira, quédate tranquilo en casa, que de momento no sobra gente para la guerra. Espérate, ya te llamaremos, no tranquilo.
Pero había Y yo, miles y de yo- y yo personas. quiero saber si eso pasaría en Europa también. que- No, que va, ni nada, ni loco. En España, usted llama a defender España y la gente corre a otro sitio. Entonces Todos aquí, somos españoles. aquí Baruch Hashem, el espíritu de la pertenencia de Am Israel. Y no importa de qué partido político, de derecha, de izquierda, con kipá negra, blanca O sin equipar. o sin kipá. Roja. Mejor. O roja, ¿no? En la verdad es- Al fin y al cabo, ¿sí? Se presentan y en el mismo tanque está uno así, y el otro así, y el otro así. uno habla francés, Y todos mexicano, saben, italiano, y otro todos español. saben que salen a luchar por la misma meta. Salvar a este pueblo. Esa es la idea. Y lo hacen con todo el ímpetu y con todas las ganas y con toda la preparación. Sabiendo que pueden perder la vida. Najo. El concepto de Mesirut Nefesh, de entregar la vida para salvar a Am Israel, primeramente es una gran mitzvah. ¿Qué? Pero tenemos que entender, no es solamente para salvar a Am Israel. Cuando un yehudí está dispuesto a entregar su vida por Am Israel, básicamente está entregando su vida por Akadosh Baruj Hu, por Dios. Por la misma. El Rambam dice que cuando el pueblo de Israel sale a las guerras de Israel, es para enaltecer el honor divino. Kevod Hashem. Porque cuando un pueblo sale a luchar en contra de Israel, básicamente sale a luchar en contra de ¿quién? De Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? Milhamot Israel, las guerras de Israel son Milhamot Hashem. Y por eso cuando, por ejemplo, Hashem le dice a Moshe que tiene que ir y vengar al pueblo de Israel para luchar en contra de los midianitas que nos provocaron pecar, entonces dice ahí el pasuk, Nikmat Hashem, que la venganza es la venganza de Bnei Israel, pero Moshe Rabenu cuando va y le dice al pueblo de Israel que hay que vengar, no dice que hay que vengar al pueblo de Israel, sino que hay que vengar la venganza de Hashem. Porque el que le quiere provocar daño a Israel, que sepa que se está metiendo en problemas muy graves. Porque no se está metiendo en problemas con Am Israel únicamente, sino que se está metiendo con Akadosh Baruj Hu. Y lo estamos viendo, Baruch Hashem. Que el mal se va deteriorando y se va destruyendo y se va acabando, y no es fácil. Y por eso dice el Midrash, Kol Mishekam Keneget Israel, todo aquel que se levanta en contra de Israel, que ilukam neget Akadosh Baruj Hu, es como si se estaría levantando en contra de Akadosh Baruj Hu. Y por eso, ¿qué mitzvah más grande que ir y luchar por este pueblo? Que ir y defender a este pueblo. Hace algunas decenas de años vivió aquí un yehudí muy grande, muy importante, que se llamó Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik Livracha. Un posek importante de la generación, Ashkenazi, que vivió aquí en el barrio de Beit Vegan y era director de la Yeshiva Kol Torah, que está enfrente del monte Herzl, donde estuvieron ahora ustedes. Una vez se le acercó un alumno de la Yeshiva al Rav y le preguntó si él puede cerrar la Gemara, dejar la Yeshiva y viajar a Kibrei Tzadikim, a tumbas de Tzadikim, a Tiberia, lo de Amá, Merón, a Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿qué eso? ¿Sí? Eso implica horas de viaje, ida, ¿qué eso implica? Casi un día perdido en la Yeshiva. La pregunta es si vale la pena hacer algo así en los días de estudio. El
El Rab le contestó, no, ¿sabes qué? Tú le haces mejor al mundo quedándote estudiando Torah en la yeshiva que ir y viajar a esos lugares. Top. Le preguntó al alumno, Sada, pero de vez en cuando no vale la pena viajar a esas tumbas de tzadikim y hacer tefilá. ¿Sí? Usted, Rab, nunca le tocó ulay viajar a tumbas de tzadikim y fue al norte ahí a Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero le dijo, yo no necesito viajar demasiado lejos para ir a tumbas de tzadikim. Los tengo aquí enfrente. Así le contestó el Rab. El Rab dice, cuando yo siento que tengo que hacer tefilá en tumbas de tzadikim, salgo caminando, me voy al monte Herzl, frente a la tumba de los Hayalim, que cayeron al Kiddush Hashem. Y de esa forma hago tefilá frente a las tumbas de los tzadikim. Así le contestó Rab. Y otro sipur con este mismo Rab cuenta que una vez que volvió de la preparación de las matzot de Pesach, pasó un taxi y que los llevó cerca ahí del cementerio de Har Herzl. Y antes de llegar a su rumbo, a donde tenía que llegar, el Rab le pidió al taxista que por favor estacione un minutito al costado. Bajó del taxi, se quedó parado frente al cementerio y hizo tefilá unos minutos. Cuando terminó la tefilá, se subió nuevamente al taxi. Y cuando el taxista vio lo que hizo, que Caniré que lo conocía, que era de la yeshiva y que acostumbraba a viajar con él, ¿qué? Le preguntó por qué hizo eso. Y él le contestó que acaso no hay personas que quieren hacer tefilá en tumbas de tzadikim. Los que están aquí enterrados también son tzadikim y kedoshim. Pero te pido por favor que no le cuentes a nadie lo que acabas de ver. Pero Caniré que lo contó igual. Mejor no. Pero no lo contó, lo escribió, ¿eh? ¿Eh? Lo escribió. No, lo contó y después lo escribieron. ¿Qué? Hay otro lugar en Jajamim que dice lo siguiente. Esto aparece en el Zohar Hadash. En el cielo hay un Mizbeach, hay un altar. Jajamim dicen que todo lo que hay aquí en la tierra hay el paralelo en el Shammai. ¿Sí? Hay Bet Mikdash aquí, le mata, y hay Bet Mikdash le mala. ¿También Mahomet? Todo. Hay Jerusalén Shel Mata, hay Jerusalén aquí abajo, hay Jerusalén arriba. ¿Sí? La Gemara dice en Masejet Brajot que nosotros nos ponemos tefilín y Akadosh Baruj Hu también tiene sus tefilín. ¿Alguien? ¿Ah? Yafé, Makatuf. En las parshiot del Shema, en las parshiot del tefilín de nosotros, está el pasuk Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, donde reconocemos la unicidad divina. Pero en el tefilín de Akadosh Baruj Hu dice Umi Keamcha Israel Goy Echad Baaretz. ¿Y cómo es que eres como tu pueblo de Israel, el único pueblo en la tierra? Eso está escrito en el tefilín de Akadosh Baruj Hu. Así dice la Gemara de Masejet Brajot. Top. Kitzur, te dice la Gemara, dice el Zohar, perdón, que en el cielo hay un Mizbeach, hay un altar, y el Malach Mijael, el ángel Mijael, que él es el ministro de Israel, hace sus sacrificios sobre ese altar todos los días. Todos los días sacrifica korbanot,
¿Qué sacrifica el ángel Mijael? Sí, ¿qué hay? ¿Ovejitas ahí arriba? ¿Qué hay? ¿Cabritos, ovejitas? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que sacrifica el ángel Mijael en el altar divino? Los soldados. Dijeron Jajamim, el Malach Mijael, que él es el ministro de Israel, cumple la función del Cohen Agadol, del gran sacerdote, en el cielo. Y desde la época que se destruyó el Bet HaMikdash, que se construya prontamente, y ya no tenemos el servicio de los Kohanim, el ángel Mijael sacrifica sobre el Mizbeach en el cielo las Neshamot de los Tzadikim, las almas de los justos, hasta que se vuelva a reconstruir el Bet HaMikdash. Y hay quienes explican que eso es lo que decimos todos los días en la Tfilah. Retzea Hashem Elokeinu Mamcha Yisraelu Bitfilatam, que aceptes Hashem a tu pueblo y su Tfilah. Yashevet Avodah Veishei Yisrael Utfilatam Mehera Be'ava Tekabel Beratzon. Y los fuegos y los sacrificios de Israel y su Tfilah recibe con amor y que sean aceptadas con voluntad. ¿Quiénes son esos fuegos de Israel? ¿Quiénes son esos sacrificios de Israel? Las Neshamot de los Tzadikim. Y esas Neshamot de los Tzadikim, sin ninguna duda, son también estas Neshamot de aquellos que entregan su vida por Am Israel. Esas son las Neshamot que suben a los altares celestiales y que son los sacrificios que llegan directamente a Kadosh Baruj Hu. La Gemara cuenta, Baba Batra, Daf Yud, hoja 10, Bet, que Yosef, Benosh Rabbi Yoshua, hijo de Rabbi Yoshua, subió al cielo. Y cuando regresó, que se enfermó, se murió y luego revivió. Cuando regresó, él contó que escuchó en el Shamaim las palabras Ashrei mi sheba lekan betalmudo biado. Bienaventurado el que llega aquí después de su muerte con el estudio de la Torah en sus manos, Batorah. Pero escuchó algo más. Escuchó que dicen ahí Harugei Malchut, los que son asesinados y matados por el reino enemigo, romanos, babilonios. Ein kol beria yeholá lamod bemechitzatá. No hay una criatura que se pueda parar en su lugar, al lado de ellos. O sea, todo Yehudí que muere por ser Yehudí y escuchen lo que dijeron los del Hamas. ¿Por qué matamos a todos los que matamos? No porque son israelín. No, son judíos. No por el pasaporte, sino por ser judíos. Nosotros vinimos aquí a asesinar, no israelín, vinimos a asesinar Yehudim. Y los babilonios, y los romanos, y los griegos, y los alemanes, y los españoles, y los portugueses, todos los que mataron en la historia, mataron porque querían matar Yehudim. No. La Gemara dice, todo el que muere por el enemigo del pueblo judío está en la top del Gan Eden. Y no hay quien pueda estar en el lugar de esos tzadikim.
Entonces todos aquellos que entregaron sus vidas por las guerras de Israel, o por los pogrom, por los diferentes sufrimientos del pueblo de Israel en todas las épocas, están ahí, están en el altar divino, en el Kisei HaKavod, y son los sacrificios que Akadosh Baruj Hu los ve en el lugar de los korbanot que se sacrificaban aquí en la tierra. Esos son los korbanot en el cielo. Y esos son los que tenemos que recordar en este momento y entender la magnitud de quiénes fueron. Y no importa qué edad tenían, y no importa qué nivel de religiosidad o no religiosidad tenían. Según lo que dicen aquí nuestros jajamim, estas personas merecen el lugar más elevado en el mundo venidero. Y nadie puede acercarse a ese nivel y a esa categoría. Y por eso vemos de aquí que el mérito que tienen aquellos que pueden servir en el ejército de Israel, y que otra vez, como cuando hablamos del tema del Estado de Israel, de que hay cosas que arreglar, ¿verdad que hay cosas que arreglar? Y que hay cosas que no están bien, ¿verdad que hay cosas que no están bien? Pero nosotros vemos las cosas a nivel general y a nivel global. La principal función de este ejército es luchar y defender a este pueblo que vive en esta tierra para que podamos vivir tranquilos, para que podamos vivir bien. Pero no lo dejan. ¿No? No quieren. Y mientras tanto, Lucharemos. mientras que todavía no llegamos a Mevarech et Amo Israel Bashalom, el que bendice al pueblo de Israel con Shalom, porque las naciones del mundo todavía no han entendido qué es lo que es bueno para ellos, y por eso siguen luchando en contra de nosotros. Pero tenemos una cosa muy buena, Rab. El himno nuestro es un himno que no lo tiene nadie en el mundo. Y es esperanza. Ajá, medio. Ine. Yo estuve leyendo ayer el pronóstico y sí que cómo comenzó este estado hace 77 años y dónde está hoy. ¿Sí? Imagínense un país que se multiplicó, ¿cuántas veces? Más de 10 veces en su... Muchas más. ¿Ah? No, había aquí más o menos 700.000 personas que vivían aquí en el momento de la creación del Estado. Bueno, cuando la creación... Y hablo de Yehudim. Y hoy en día aquí viven como 7 millones, 7, 8 millones. 7 millones y medio de Yehudim. Sí, hay árabes y otros, ¿ves? No, pero Yehudim, Yehudim, mejor. 8 y medio. Entre 7 millones y medio. 8. Ya fue. O sea, básicamente, en 70 años, este país creció 10 veces en su demografía. 1. 2. ¿Y los que vienen? 2. Este país es uno de los países más jóvenes de todo el planeta. Yo creo que ¿Qué es significa jóvenes? Es el más joven. ¿Ah? Es el más fuerte. Yo creo que es el más ¿Ah? joven. El más fuerte porque los jóvenes. No, sí, hay países en Europa, Japón, que el promedio de vida, ¿sí? 40 años, 35, ¿sí? O sea, ¿qué es 40 años? Es un viejo, no es viejo, pero medio viejo. ¿Sí? O sea, a nivel de país. Y cuando pasan unos años más, ya hay que encontrar, a ver quién va a trabajar aquí. ¿Sí? Porque la mayoría ya van a estar en los asilos de viejos, de adultos. ¿Y quién va a trabajar? ¿Quién va a ser la... mejor? Entonces, mejor, ¿quién va a trabajar? Los árabes. ¿Y quién va a mandar? ¿Y quién va a mandar? Eso fue lo que La pasó izquierda en va a- España, Italia y Mejor. pero Sí. no tenían quien trabajara. Mejor. Los árabes. Sí. y se- Leí en un lado que en Japón ese es el nivel medio de sí, 40 años. Y aquí en Israel es
20 y pico. O sea, aquí el nivel de crecimiento, de nacimiento, es el más grande que hay en todo el mundo, sí, occidental. Bueno, aquí no estoy hablando de otros países, sí, de tercer mundo, pero del mundo occidental, sí. Aquí, afilo con la gente no religiosa, sí, el promedio es de 3 a 4 niños. En Europa es, sí, un perro y medio. ¿Cuántos niños tiene la gente ahí? Primeramente que no se casan. 2 perros. ¿Ah? 2 perros, Un gato y medio niño. ¿Ah? Niño no, un loro. Ah, un loro. ¿Sí? No, el promedio en España está en 0,90. O sea, no alcanzan a recuperar el nivel de la mortalidad. Está en cero algo. ¿Ah? Cero algo. Eso se llama autoextinción. ¿Eh? No, pero aquí en Israel, personas no religiosas tenemos 3,5%. Sí, y religiosas, Y personas religiosas, 7, 6, 5, 7, 6, llegamos a 6. 7,5%. Mejor. Claro, pero en España es el 90%. Aquí una familia religiosa promedio. Ah, sí. O sea, no hablo de familia jaridí, religiosa promedio. Tiene 5 o 6 hijos. O sea, caja pashut. No, que tiene 5 A hijos. veces más, a veces. Sí, sí. Tiene 7, 8. Entonces, eso. Sí, o sea, Dentro de 15 años. no sé si los europeos saben o no saben, se dan cuenta o se dan cuenta, pero se están autoextinguiendo. Destruyendo, se están destruyendo. Es ¿Eh? el objetivo, yo creo que es el objetivo. ¿Cuál objetivo? La destrucción de Europa. No, es el objetivo, no, es el objetivo. Pues Pero Europa va a seguir, lo que no va a seguir son Falta los la europeos. economía de Europa. La gente quiere vivir. Estados Unidos y Vamos a ver. Rusia quieren que Europa se vaya al carajo. A ver, perdona, en España ahora mismo va a haber, en este puente que hay ahora unos días de fiesta, va a haber como 4 millones de desplazamientos de coches. 4 millones. ¿Eh? Sí, ¿Por sí. qué? Porque la gente no tiene hijos. Entonces, el dinero que tienen lo quieren para vivir. ¿Najo? Entonces ellos quieren disfrutar, tener una buena casa, buenas vacaciones. Pues yo, lo gastan en perros, gatos, vacaciones. Tampoco porque es problema el perro. Luego las acceso a las perreras están llenas. No los quieren. De chiquititos No, porque muy cuando bien. se van de vacaciones no se llaman los perros, por No, eso. no se lo llevan. Los tienen que llevar a la perrera. A la perrera y ahí llevan unos días. Y los cogerán otro pequeño. Y el problema es que los árabes no tienen ese pensamiento en Europa. ¿Verdad? Ellos tienen el pensamiento de tener hijos y vivir sin trabajar, porque los gobiernos les apoyan a los que tienen hijos. Y entonces ellos, la misión de ellos sí es conquistar Europa. En España puede decir que hay un partido. Pero de acuerdo se a lo, que llama a lo que se ve en la realidad, no tienen que esforzarse demasiado. O sea, les va a ser muy fácil. ¿Eh? Tú llegas y... Piden y les dan. Ya, venga, Dinero, venga. ¿cuántos hijos tienes? Le 3. dan Ah, sí. casa, 500 euros por hijo. Ah, ¿sí? Qué bueno. Viven sin Y trabajar. los españoles son Francia más 500 todavía. euros de Por eso impuestos. que en España hasta hoy tiene Ceuta y Melilla para traer los árabes gratis. No, Bekitzur. Y cuando Marruecos Entonces, ya lo queremos. Mientras ese tema demográfico es tan triste en Europa, en Israel ocurre un fenómeno al revés. Dafka los árabes cada vez tienen menos hijos. ¿Sí? ¿Sí? Porque se modernizan más, ¿verdad? Entonces, en Israel, sí. Ahora, eso era uno de los... También, uno de los planes que teóricamente tenían los árabes, es que ganarnos demográficamente, pero increíblemente los Yehudim van en crecimiento demográfico y los árabes en comparación van en decrecimiento. Y esperen que faltamos los latinos. Hasta cerveza, va a haber más. Bekitzur, entonces, Bezrat Hashem, para terminar y ir hoy sí a almorzar a tiempo y volvemos aquí para Minjá, tenemos que entender, la vida en Am Israel es lo más importante. Y cuando una persona entrega su vida, su Neshama, por Am Israel, Akadosh Baruj Hu considera que eso es lo más grande que puede hacer una persona. Entregar su vida por él, por ese pueblo, que como dijimos, al fin y al cabo es entregar la vida por él, por Akadosh Baruj Hu. Y por eso, a pesar de que según la Torá, nosotros profanamos todas las mitzvot
para salvar una vida. Menos 3 pecados capitales: idolatría, adulterio y asesinato. La Torah ordenó: hay que salir a la guerra, a luchar y defender a tu pueblo. A pesar de que en una guerra hay gente que muere. Entonces vemos aquí que el valor de luchar por el pueblo de Israel está por encima del valor de la vida particular de un yehudí. Afirmo que en una guerra, en forma natural, muere gente, mueren soldados. ¿Sí? En una guerra que no es milagrosa, soldados mueren. Entonces, ¿cómo la Torah te ordena ponerte a ti en peligro, soldado? ¿Cómo la Torah le ordena a un soldado ponerse en peligro? Entonces, vemos aquí que toda la ley que hay en la Torah de Pikuach Nefesh, de que la Torah es más fuerte, que la vida es más fuerte que la mitzvah, y por eso se profana Shabbat o se profana Yom Kippur para salvar la vida, eso es cuando hablamos de la vida particular de un yehudí. Pero cuando hablamos de la masa nacional, el pueblo de Israel vale más. Y por eso el particular tiene que entregar su vida para su pueblo. Esa es la mitzvah de la guerra. Y por eso, Baruch Hashem, que tenemos hoy en día esa posibilidad. Y yo en lo personal, como van siempre con la preocupación. Yo tengo hijos en el ejército, tengo yernos en el ejército. Y Baruch Hashem, con todo orgullo, como dijeron alguna vez algunas personas, ¿qué hubieran dado los hombres que estuvieron en la Inquisición, o los hombres que sufrieron los pogroms o las cruzadas, o que vivieron en el Holocausto, de que tengan un ejército judío que los pueda defender y luchar por ellos? Entonces, por eso tenemos que recordar a todos esos soldados que han entregado la vida por nosotros. ¿Qué hora es la ciudad? Después de